Si sos principiante y tomaste algunas clases de tango o viste un espectáculo de tango argentino en el que se hacían saltos o figuras complejas, seguramente habrás notado que nadie pierde el equilibrio al bailar. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo logran bailar en pareja sin caerse? ¿Existe algún secreto? La verdad es que sí. Todos esos bailarines, además de estudiar sus pasos de tango, pasaron y pasan horas practicando ejercicios de equilibrio. Claro que eso no quiere decir que nunca nos caigamos, pero lo que importa no es cuán ridículo nos vayamos al suelo, sino cuán valientes somos para levantarnos y seguir adelante. Por eso, si te preguntaste cómo bailar el tango sin perder el equilibrio, en esta clase te voy a mostrar cómo, con 3 ejercicios que te ayudarán a mejorar. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y contestarme esta pregunta. Mientras practicabas o bailabas, ¿cuándo sentiste que perdías el equilibrio? Con todas esas respuestas, más adelante intentaré hacer un video para resolver todas esas dudas. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, empecemos la clase. Como bien sabemos, quien realiza el rol masculino o líder es el sostén de la pareja. Y digo casi, porque quien realiza el rol femenino, la seguidora o follower, también deberá ejercitarse para no cargar todo su peso en la pareja, salvo que por una interpretación musical la saquemos de eje, claro está. Pero esta es una clase de tango para líderes, así que nos vamos a enfocar en sus ejercicios. La clase de tango para quien realiza el rol femenino, la mujer o follower, estará dictada por Luciana próximamente en este mismo canal. En primer lugar, debemos comprender que la postura se encuentra íntimamente ligada al equilibrio. Pensemos en la composición del cuerpo. Pies, piernas, caderas, torso, cuello y cabeza. Todos esos elementos componen el edificio y cada parte debe estar encima de la otra. Empezando desde abajo, los pies deben estar en el suelo, las piernas sobre los pies, las caderas sobre las piernas, el torso alineado, el cuello sobre la línea de los hombros y la cabeza sobre el cuello. También vamos a ubicar la pelvis hacia el centro del cuerpo, que continúe la línea de la columna, de modo que la cola no sobresalga ni la llevemos hacia adelante. La pelvis en el centro del cuerpo. Cualquier parte que se encuentre desalineada agregará un punto de desequilibrio a nuestra postura. Entonces, si las piernas se fueran hacia los talones o hacia los dedos del pie, arriesgaría mi equilibrio. Si doblo mi columna hacia atrás o saco hacia afuera toda la panza, arriesgaría mi equilibrio. Si doblo el cuello y bajo la cabeza, lo mismo, arriesgaría mi equilibrio. Otro día quizás haga un video sobre postura para líderes. Si te interesa ese tipo de videos, déjamelo en los comentarios. Ejercicio número 1, caminata con pivot. Ahora veamos cómo no perder el equilibrio. Ya sabemos que tenemos que corregir la postura, pero una vez que tengamos conciencia sobre la postura, estos ejercicios te van a ayudar a mejorar. Primero, vamos a caminar 2 pasos normales hacia adelante y otros 2 pasos para darnos vuelta. Yo doy 2 pasos porque no tengo más espacio, pero si dispusieras de un espacio mayor, podés dar tantos pasos como te parezcan. Damos 2 pasos de ida, 2 para volvernos y seguimos, como si estuviéramos en la calle o paseando en una plaza. Tal vez una plaza muy pequeña. Siempre hacia adelante, no importa con qué pie empecemos. 1 paso, 2 para adelante, 3 y 4 para la vuelta. No estamos hablando de una caminata simple de tango. Para eso ya hay un video en este canal que incluso podés compartir con tus compañeros amigos principiantes de tango. Solo estamos hablando de caminar normalmente y dar la vuelta. Pero si quisieras practicar este ejercicio con la caminata de tango, te dejo un link aquí abajo en la descripción para que puedas practicar con ese video. Así que caminemos. El caminar es el principio de todos los pasos. 1, 2, 3 y 4. Ahora que ya calentamos un poco el cuerpo, vamos a detenernos con las piernas abiertas, con la pierna izquierda hacia adelante. Podría haberlo hecho con la pierna derecha, pero preferí hacerlo con la izquierda para que cuando cambie de dirección me puedas ver de frente. Ahora levantemos los talones. Pongamos el peso sobre el metatarso,
la parte acolchada del pie. Hagamos un pivot y continuemos caminando. 1, 2, y vamos a detenernos en el otro extremo, pero con la pierna derecha adelante. Levantemos los talones, relajemos las rodillas, rotemos el torso y comencemos el pivot. Cuando hacemos el pivot, tratemos de no mirar hacia abajo. Tratemos de que la cabeza no se caiga del cuello. Miremos siempre en el mismo nivel y evitemos la tentación de mirarnos los pies. Sigamos repitiendo nuestros pasos hasta detenernos, ya sea con el pie izquierdo adelante o con el pie derecho. Levantemos los talones, mantengamos la cabeza sobre el cuello y sigamos caminando. Cuando avancemos, trataremos de estar sobre una línea. Si querés dibujar una línea de tiza en el piso, podés hacerlo, pero lo ideal es no mirarla. Cuando estamos en la pista de baile, bailando en la milonga, no hay líneas de tizas pintadas en el piso, pero quizás pueda ser útil para practicar. Veamos también que primero gira el torso. El torso envía la información a las caderas y estas comunican el movimiento a las piernas. Es un edificio flexible, pero si no lo es, si sentimos el cuerpo rígido, lo ideal es rotar el torso suavemente. Pensemos que es mejor no romper los tejidos, sino elastizarlos. Ejercicio número 2, el péndulo. Ahora veamos algo sencillo. Empecemos a movernos como si fuéramos un muñeco péndulo. Vamos a un lado y otro, propiamente como un péndulo, pero sin deseos de hipnotizar a nadie. Tratemos de que todo el cuerpo vaya más allá de la línea del pie. En este ejercicio vamos a desafiar nuestro eje vertical. Podemos hacer 1, 2 y levantamos una pierna. Es indistinto qué pierna. Lo que importa es levantarla. Otra vez vamos a movernos como un péndulo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En este ejercicio, como el anterior, no importa si movemos primero la pierna derecha o la pierna izquierda. Lo que importa es cómo trabajar con nuestro equilibrio. En un momento, digámonos ahora, o pidamos a alguien que nos diga ahora. Levantemos una pierna y mantengamos la rodilla de la pierna libre cerca de la rodilla de la pierna de base. Tenemos todo el peso sobre un solo pie. A veces concentrar el peso en un pie nos cuesta más que en otro, pero hay que trabajar con la dificultad. Ya sabemos que con las dificultades no se puede pactar. O las vencemos o nos vencen. Y es mejor vencerlas para poder disfrutar y hacer disfrutar mucho más el baile plenamente. Ejercicio número 3, pivot. En todos los ejercicios tenemos que mantener la misma estructura, la postura de la que hablamos, una cosa arriba de la otra, aunque cuando bailemos algunas partes se desalineen. Pero cuando realizamos un movimiento, primero movemos la cabeza, torso y brazos en forma conjunta y luego las piernas. Es decir, el torso se mueve antes que las piernas para poder indicarle a la mujer a quien realiza el rol femenino o follower el movimiento que vamos a realizar antes de realizarlo. Así que en este ejercicio probemos que podemos indicar un medio giro sobre un pie. Vamos a hacerlo primero con los dos pies. Vamos a mirar enfrente, giramos el torso y hacemos pivot. En este caso, como giro hacia la izquierda, voy a rotar mi torso hacia la izquierda y ubicar mi peso sobre el pie izquierdo. Y hago el pivot. Pareciera que mi pie derecho está en el piso, pero es una ilusión. Mi pie no tiene peso, está casi flotando sobre el piso. Solo lo coloco junto al pie izquierdo para acompañarlo. Entonces, con el cuerpo alineado, giro el torso, ubico el peso sobre mi pie izquierdo, giro el torso hacia la izquierda y realizo el pivot. Bien, a esta altura ya nos dimos cuenta que casi no apoyamos el pie en el piso. Así que vamos a levantarlo como vimos en el ejercicio anterior. Ahora haremos el ejercicio sobre un solo pie. Rotamos el torso y pivot. Tratemos de realizar este ejercicio yendo tanto a la izquierda con el pie izquierdo como a la derecha con el pie derecho. Si logramos dominar la izquierda y la derecha por igual, no solo vas a sentir mayor seguridad, vas a transmitir mayor seguridad. Y si la experiencia no me engaña, cualquier persona que realice el rol femenino, mujer o follower, va a estar más que agradecida de sentirse segura en los brazos del líder. En esta clase de tango te mostré 3 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu equilibrio
en una caminata, una parada o un giro. Ya sabemos que la práctica hace al maestro. Pero antes de terminar te quiero contar que en el próximo video veremos algunos ejercicios más que te llevarán al siguiente nivel. Así que si te gustó esta clase y no querés perderte la siguiente o más desafíos de equilibrio, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir el próximo video cuanto antes. Que te suscribas me da más fuerzas para seguir adelante y compartirte más información. Pero si quisieras algún ejercicio para algún movimiento en especial, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.